21. Nos ponemos de pie y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la palabra como está escrito. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. 25 y último. Mas él que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Puede tomar su asiento. Bueno, amados hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de las misiones, o acerca de este campo misionero, acerca de la comisión que el Señor ha entregado a la iglesia, creo que ya es algo tan rutinario que al ser tan rutinario para la iglesia ha perdido el valor que realmente merece, y es lo de la gran comisión. Muchas veces decimos nosotros, ¿cuál es la misión de la iglesia? Evangelizar. Bueno, es parte de, pero la gran comisión y el mandato que Dios ha dejado a la iglesia es que haga discípulos. Le decía a los hermanos en la iglesia local y en las otras iglesias en las cuales nos estamos movilizando para hablar acerca de estos temas, no basta con que la iglesia evangelice, no basta con repartir tratados, no basta con hacer campañas evangelísticas. Lo que Dios está pidiendo son discípulos. Dios no va a venir por una comunidad de oyentes. Dios no va a venir, como dijo Benjamín Feliz, presbítero regional, Él no va a venir por fanáticos, va a venir por discípulos. Y el discípulo es un aprendiz de su maestro, y es aquel que imita a su maestro. Entonces aquí la importancia de poder nosotros entender acerca de la razón de la gran comisión que Dios ha entregado a su pueblo, para que nosotros podamos descansar en ella. Pero al momento que hablamos de la gran comisión, no debemos de dejar a un lado que el elemento esencial, dos de ellos, uno, el Espíritu Santo, y dos, es la palabra. Pero acá es muy importante, porque muchas veces, amados hermanos, uno no puede dar lo que uno no tiene. En la iglesia, eso es lo que hoy en día necesita. La iglesia contemporánea está muchas veces vacía, y justamente por eso es que no puede entregar a otros lo que tiene. En una ocasión una persona dijo, el evangelismo es un pobre diciéndole a otro pobre dónde encontró alimento para saciar su hambre. Y es así. De tal manera que cuando nosotros realmente somos impactados por la palabra, entonces realmente hay en nosotros un motivo, un motor por el cual nosotros poder anunciar el evangelio y tener la pasión de poder nosotros hacer discípulos y de esa manera cumplir con la gran comisión. En esta pequeña introducción quiero dar a conocer el título de la enseñanza o de la reflexión, y es prácticamente de oidores a hacedores. El discipulado como prueba de una fe viva. De eso quiero que hablemos hoy. Queremos hacer notar esa diferencia entre un oidor y un hacedor, y entre cómo el discipulado es la prueba de una fe viva. Muchos podríamos decir, como dijo en su momento también Santiago, algunos dicen, muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe, pero dice la palabra que ambas van unidas. Entonces, por eso queremos hablar ahora acerca de cómo el discipulado es realmente la prueba irrefutable de una fe viva. Es eso y nada más. No es cuántos ministerios tengo, no es cuánto nombramiento, no es qué tan grande yo sea el título, sino en qué tan afín estoy yo a la gran comisión, que realmente se muestra si mi fe es viva. Porque yo puedo ser teólogo, yo puedo tener conocimiento y ser su obispo, supervisor, etc. Pero si mi corazón, si mi vida, mi testimonio
no está alineado a la comisión de hacer discípulos, entonces mi fe es muerta. No hay ahí una fe. Y eso es lo que quiero que podamos observar nosotros. Ahora bien, cuando el apóstol Santiago está haciendo mención de esta palabra, él justamente dice que nosotros recibamos con mansedumbre, sinónimo de humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En su momento, Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en la primera carta, y dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces vemos nosotros cómo la palabra del Señor realmente es capaz y eficaz de poder salvar nuestras almas. Por lo cual nosotros debemos de recibir la palabra con mansedumbre, con humildad. Muchas veces, como se decía en la primera intervención por el pastor local, muchas veces las personas no quieren recibir la palabra. Pero es que no es el problema del pastor o el predicador, porque es que no predicamos nuestra vida, predicamos la palabra de Cristo. El que rechaza la palabra rechaza a Cristo, no a uno. Por eso es que Santiago dice: hermanos, reciban con mansedumbre, con humildad, lo que Cristo ha implantado, lo que Él ha sembrado. Recordemos que el Evangelio es comparado a esa semilla que tiene la capacidad de poder germinar. La parábola en el Evangelio de Mateo que vemos acerca de cómo la semilla cae por el camino, otra por los espinos y otra que cae en tierra fértil y que es la que produce fruto, es la que asemeja a cómo el Evangelio actúa en nuestras vidas. Pero muchas veces esa tierra, que es símbolo de nuestro corazón, no ha sido preparada. La palabra es eficaz, pero muchas veces nuestros corazones no están siendo receptores de la palabra. No importa, puede venir el mismo presbítero internacional, puede venir quien sea, pero si mi corazón no está siendo tierra fértil, si no estoy yo recibiendo con mansedumbre la palabra, entonces esta no producirá un fruto en mí. Porque si bien Dios es soberano y omnipotente, Él también en sus designios eternos ha estipulado que por medio de nuestra respuesta de obediencia a Él pueda darse el fruto en nuestra vida, de una vida transformada, una vida alineada a la gran comisión. Entonces es esto lo que Santiago también menciona. Pero hay algo importante, que Santiago no solamente se queda con que usted y yo escuchemos la palabra, porque eso no basta. Escuchar la palabra lo hace cualquiera, y eso no necesariamente hace de notar que somos cristianos. Personas que dicen: yo en la casa escucho prédicas, yo en la casa pongo sermones. Sí, porque eso no te hace cristiano. Puedes poner alabanzas en la casa, todo volumen, podemos poner las prédicas que queramos, pero eso no me hace cristiano. Y aquí es donde Santiago profundiza y dice: pero ser hacedores de la palabra. Esto es muy importante, porque cuando nosotros también analizamos en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, Evangelio según San Lucas, nosotros nos vamos al capítulo 13 y somos un poquito ahí minuciosos para poder leer esta parte y hablar acerca de cómo es que se produce, ¿no?, aquella palabra en la cual el Señor habla acerca de los dos fundamentos. Nosotros alcanzamos de esta manera a observar cómo el Señor va a hablarnos a nosotros acerca de estos fundamentos. Y se narra en ese momento cómo Jesús compara a aquellas personas que cumplen con la palabra como aquel que construye su casa sobre la roca, o aquel que tiene como fundamento algo sólido. Pero también encontramos nosotros que dice Jesús que todo aquel que solamente oye la palabra y no la practica es comparado también a un hombre que construyó su casa sobre la arena o sobre una tierra, un fundamento que es totalmente liviano, un fundamento que no es firme, y que prácticamente la palabra dice que cuando viene la lluvia, cuando viene la tormenta, entonces este fundamento queda descubierto de que no era un fundamento sólido. Mateo 7:24, perdón. Entonces nosotros vemos cómo se hace esta comparativa, tanto en Mateo y en Lucas, cómo lo abordan. Y es también referencia a cómo Santiago está mencionando
de cómo es la vida del creyente. La lluvia o la tormenta que se asemeja en esta parábola de Mateo 7:24 es prácticamente el juicio de parte del Señor al final de nuestro tiempo. El Señor la asemeja a esa lluvia como ese juicio que vendrá sobre nuestra vida y dará a conocer dónde estaba nuestro fundamento. Qué tan real era nuestra fe, qué tan sincera era nuestra religión, qué tan real habíamos nosotros practicado la palabra del Señor. Entonces nosotros vemos cómo la práctica, cómo el llevar lo teórico a lo práctico tiene una gran importancia. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el Evangelio, en las áreas de las misiones, justamente si nosotros no estamos llenos de algo, no podemos transmitirlo a otra persona. Yo no puedo decirle a la persona, acércate al Evangelio porque transforma si mi vida no ha sido transformada. Yo no puedo decirle a fulano, mira, ven, porque en el Evangelio tú serás saciado, cuando yo aún tengo que andar buscando dónde saciarme, porque en el Evangelio no lo he logrado. Entonces, por eso es importante que yo pueda llevar la teoría, la palabra del Señor a lo práctico. Porque eso entonces realmente hablará de un testimonio vivo, de una fe viva, que entonces dará a conocer a las personas de tal manera, como dice la palabra, que realmente somos luz y seremos realmente sal. Cuando nosotros realmente alumbramos a la luz de la palabra. Hay algo muy interesante, porque la palabra es la que produce en nosotros estas obras. No es que nosotros hagamos obra para ser salvos, sino que hacemos obras o buenas obras porque somos salvos. Es porque Dios viene por medio de su Espíritu Santo, restaura nuestra voluntad, nuestra vida, y que hoy somos nosotros capaces por el Señor, en el Señor, como dice Filipenses, Él pone en nosotros el qué, el querer, como Él hace. Entonces es Dios mismo quien a través de nuestra vida nos utiliza a nosotros como instrumento para que podamos ser y cumplir el propósito principal del ser humano. ¿Cuál es este? Glorificar a Dios y deleitarse en hacerlo. Es el único propósito que nosotros tenemos en esta tierra. Lo demás es añadidura, lo demás es secundario. Pero igualmente Santiago, volviendo a la epístola, en el capítulo 2 y en los versos 17 como en el 26, Santiago hace unas declaraciones muy importantes, hablando acerca de cómo nosotros debemos de pasar de ser simples oidores a hacedores de la palabra, para que al final podamos realmente ser nosotros discípulos que se multiplican en otros. Entonces dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Sí? No hay otra manera. No es que un cristiano esté tierno aún, es que el cristiano desde que el momento que de su conversión, cuando es una conversión genuina, desde allí empieza a dar fruto. Desde allí se producen las obras. Porque es el Señor el que ya habita en la vida del cristiano. No puede haber un cristiano que me diga, no hermano, todavía no es el momento de que yo haga obras. Todavía no me siento capaz de que yo pueda servir, de que yo pueda cumplir con la visión. Todavía no estoy apto. Pero es que ya somos salvos. Hemos tenido la conversión. En teoría se supone que sí. Ya hemos sido transformados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amados hermanos, debemos de entender que la liturgia no basta en este mundo. La liturgia no basta para la vida piadosa. Mucho menos, reducir la piedad a simple intelectualismo. Porque muchos creemos que con conocer algo, entonces ya somos piadosos. La piedad no es conocimiento, la piedad no es intelectualismo, la piedad es viva, es vida, es acción, es ese espíritu que nos mueve a nosotros. Por lo cual, entonces Santiago nos vuelve a declarar, la fe sin obras es muerta. Al incrédulo no le importa si tú te sabes toda la Biblia. Al incrédulo no le importa qué tanto sepamos de teología, nuestros títulos seculares. Al incrédulo le importa ver a Cristo a través de ti. En su momento nosotros encontramos a Pablo diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
En las partes que enseñamos la materia de discipulado, le decimos a los hermanos, tienen que ser capaces de poder decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. De lo contrario, entonces nos hemos quedado como Pablo cuando dijo a la iglesia, ustedes debiendo ser ya maestros, aún tienen necesidad de que se les enseñen los rudimentos. Un cristiano que ya tiene 4 o incluso 1 año de estar en la iglesia, ya no puede seguir siendo el mismo. Ya tiene que ver fruto, ya tiene que mostrarse sus obras. Juan el Bautista predicando, él dice, da frutos dignos de arrepentimiento. De tal manera, amados hermanos, que nuestra vida, nuestra fe, tiene que ser algo vivido, algo que realmente tenga sentido y no siempre liturgia. No venimos acá a sentarnos, pararnos, sentarnos, aplaudir, sentarnos, dar la ofrenda e irnos. Eso no sirve. Eso no es en sí mismo la piedad. Esa es parte. Yo le digo a los hermanos en su momento cuando recogemos la ofrenda económica, esta es la última de la ofrenda que estamos recogiendo. Porque la primera fue su voluntad, su tiempo, su amor, su obediencia. Ahí están las ofrendas. Esa es la verdadera piedad, ese es el verdadero evangelio, cuando nuestra fe no solamente es teórico, sino que tiene también obras. Se muestra, se da a conocer. Las personas, no es necesario que tú y yo saquemos la Biblia, no es necesario que nosotros andemos con, bueno, yo ando ahí en mi maletín, pero no es necesario que andemos con ataché, que andemos ahí con folletos para que la gente sepa que somos cristianos. Eso se conoce, eso se respira en el aire. Uno llega a una persona, yo he tenido la experiencia grata de tener grandes mujeres en la fe y hombres en la fe que yo con simplemente acercarme a ellos, aunque a veces anden con camisetas o anden con ropa deportiva, se siente que son cristianos, se le nota, no por la ropa, no porque tan grande sea la Biblia, sino porque realmente sus obras hablan más que la palabra que ellos pueden decir. Entonces debemos de entender cómo el hecho de pasar de oidores a hacedores es parte importante de nuestra vida y mucho más cuando hablamos acerca de misiones. Porque de esa manera, conforme nosotros nos dejamos ser moldeados por la palabra de Dios, entonces así también seremos instrumentos en las manos del Señor. Dice un teólogo en su momento, mencionó que un hombre santo o un hombre entregado a Dios, ya sea hombre o mujer, ese hombre que se ha entregado al Señor, dice que es una arma terrible en las manos del Dios vivo. Es eso. Pero necesitamos primero entregarnos a la palabra. Necesitamos nosotros poder pasar de simplemente ser cristianos pasivos a ser cristianos activos. Personas que en nosotros se cumpla realmente lo que nosotros decimos. Hablar de que somos pentecostales, hermanos, eso no es algo teórico. Tiene que ser práctico. Yo soy pentecostal, pero que se tiene que notar que el Espíritu Santo está en mi vida. Y no por gritar, por saltar y por no sé qué, yo, cualquier cosa. No, sino porque dice la palabra cuál es la misión principal del Espíritu Santo hablando en el papel de la gran comisión. Empoderar a la iglesia. ¿Es eso? Cuando aceptamos a Cristo y nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Por lo cual se supone que debe de haber en nosotros un potencial, una fuerza, un poder, un anhelo, una pasión por nosotros testificar de Cristo. Y no necesitamos, amados hermanos, ser parte de un grupo selecto para poder llevar la palabra. Muchos consideran que para poder ser hacedor de discípulos necesita tener nombramiento oficial de la iglesia, necesita tener una buena posición. No. Ni siquiera necesitamos salir, como decía el pastor local, del país para hacer misiones. Muchas veces las misiones las tenemos en casa. Muchas veces las misiones también están dentro de nosotros, porque todavía hay territorio en nuestro corazón que no ha sido conquistado completamente por Cristo. Las misiones están más cerca de lo que pensamos. Pero por eso es importante, amados hermanos, que nosotros aprendamos a entregarnos a la palabra, para que la palabra venga y cumpla lo que Jesús dijo hablando al Padre: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, la que sana, la que restaura nuestra vida es la palabra. Debemos primero, antes de querer hacer discípulos, debemos primero pasar de ser simples oidores a ser hacedores. Porque de lo contrario no va a funcionar. Hay muchas iglesias que puro marketing meten personas a la iglesia. Pero eso no es apto delante de Dios. Una iglesia puede tener muchos miembros,
Pero si ninguno es discípulo, esta iglesia está más que reprobada delante de la presencia de Dios. No funciona. Entonces nosotros debemos de entender que la vida tiene que ser práctica, el evangelio tiene que ser práctico. Pero ahora bien, hablando ya acerca de la gran comisión, acerca de ese mandamiento, de esa directriz que Cristo nos dejó a nosotros, debemos de entender entonces que, como dice Mateo 28:19, que el Señor dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Entonces nosotros vemos que muchas veces la iglesia se queda en el primer paso, en simplemente anunciar el evangelio y hacer simples convertidos. Pero esos convertidos son infructuosos, o podríamos llamar en un sentido no con la intención de discriminar, pero son defectuosos. Sí. En la naturaleza y en la biología, una persona que no pueda reproducirse tiene un defecto biológico dentro del área fisiológica, en su función del cuerpo. En el área espiritual igual, una iglesia que no se reproduce, un cristiano que no se reproduce en otros, es un cristiano estéril, defectuoso. Y no porque Dios no sea poderoso para utilizarlo como instrumento, sino porque muchas veces nosotros oímos, mas no escuchamos, ni retenemos, ni mucho menos practicamos la palabra de Dios. Está en nuestras manos, es nuestro deber, es nuestra obligación el poder nosotros glorificar a Dios, amados hermanos. Pero debemos de entregarnos a Él a través de la escucha activa de la palabra y la práctica de la misma. Pero hay algo muy importante también, por lo cual es importante hablar acerca del discipulado. Porque el discipulado es ese motor que nos mueve a poder hacer la obra, pero el motor del discipulado, mejor dicho, es la obediencia. Es esto. El motor del discipulado es la obediencia, y a su vez la obediencia nace de un amor. ¿Cuántos amamos a Dios? Todos. Entonces debería de haber obediencia. Y la obediencia entonces debería demostrarse por medio de la práctica de la palabra y por medio del hacer discípulos. Todo es conectado. En el evangelio no son cosas separadas, es un paquete completo. Yo por eso detesto mentalidades que ahí dice que esta palabra sí me gustó, aquella no me gustó. Este libro sí lo leo, aquel libro no lo leo. Eso es detestable dentro del evangelio. No es la Biblia un restaurante buffet para que elijamos que sí y que no. Es todo incluido. Es todo viene de un solo. Entonces dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo no dijo: si me aman, usen camisetas que dicen I love Jesus. No dijo eso. Jesucristo no dijo: si me aman, pónganme atrás de la camioneta, Cristo viene pronto. ¿No? Hay veces que los carros que andan eso son los carros más pleitistas en la autopista. ¿Sí? Cristo no ha pedido eso. ¿Qué dijo Él? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es tan hermoso como el Señor, amados hermanos, nos enseña realmente la esencia del Evangelio y del amor que tenemos a Cristo. Si nosotros amamos, entonces naturalmente tiene que haber una disposición a obedecerle. Tiene que estar esa disposición en nuestra vida. Y por lo tanto nosotros no podemos negarnos a ser discípulos. Porque si nos negamos a ser discípulos, si nos negamos a evangelizar, si nos negamos a llevar el evangelio a las almas perdidas, entonces estamos evidenciando una falta de amor hacia el Señor de la iglesia. Cuando la iglesia no se quiere someter a la misión de ir por los perdidos y hacer discípulos, no le está fallando su pastor, no le está fallando un hombre. Lo que está haciendo es un acto deliberado de desobediencia a aquel que le llamó, y ese es Jesucristo. Es una cosa terrible cuando muchas veces la iglesia ignora esto, porque muchas veces las iglesias se enfocan adentro, a los que ya estamos acá. Muchas veces la iglesia quiere que la gente venga, pero Jesucristo en la Gran Comisión no dijo: dejen que vengan. Dijo: id. Cambia la cosa. Vemos cómo entonces realmente la dinámica. ¿Y qué cuesta arrancar a la gente? Apenas llevo como unos 9 meses en el ministerio.
qué terrible cuando hay gente que se aferra a estar sembrada, pero solamente para dar sombra, no para dar fruto. Es terrible. Pero entonces vemos que el amor a Dios nos va a mover realmente a una obediencia, y esa obediencia a cumplir la palabra de Dios, y en todas las áreas. Dijo Bonhoeffer, si no mal recuerdo, desde un teólogo: solo el que cree es obediente, y solo el que es obediente cree. ¿Cómo saber que alguien es salvo? Porque es obediente. ¿Y por qué es obediente? Porque es salvo. Así, sencillo. No hay nada más. Tiene una persona, la mentalidad ha sido transformada, sus afectos, su intelecto y su voluntad, por lo cual obedece. No a regañadiente, no necesita que lo jalen. Él sabe que tiene un amor por su amado. Aquellos que se enamoran, aquellos que se han casado, no creo que haya dejado de amar a su esposo después de 5 años. Y si lo hizo, venga, reconcilia. Porque no es ese el propósito. Con Cristo es igual. No puedo decir yo, en aquellos días yo salía, hermano, a evangelizar. Antes, hermano, yo me divertía y me gozaba en la campaña. Antes yo tenía esa pasión por ser discípulo. ¿Qué pasó con hoy? Cristo no va a venir por aquel que estaba antes, va a venir por el que se encuentre en el momento que sea su venida. Hay que tener cuidado con estas áreas, hermano. Entonces vemos eso, ¿no? Aquel que salva es obediente. Es así. Pero aquí también entonces viene una parte importantísima, que es lo que Pablo también le dice a los hermanos en Corinto. Cuando él abre la segunda carta, capítulo 13, versículo 5, dice: examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que de veras no pasen la prueba. El problema de la iglesia contemporánea es que se deja llevar por programas muy sofisticados, se deja llevar por programas muy elaborados. Sí, hoy las iglesias se llenan porque hay música, hay luces, hay comida, hay uno y lo otro. La gente viene por eso. No está malo convivir, pero cuando la estrategia, cuando eso suplanta la labor del Espíritu Santo, entonces sí tenemos un grave problema. Estamos contristando al Espíritu. Pero entonces nosotros debemos ver que el apóstol Pablo, y algo que podemos aplicar también nosotros a nuestro día de hoy, es esto: examinémonos. Yo no lo voy a examinar a usted, y con mucho respeto se lo digo, no me interesa examinarlo. Porque, como le digo a los hermanos, cuando yo me vaya para el cielo, no puedo llevarlas en la maleta. Y para molestar, que ni maleta vamos a llevar. ¿Sí? Cada quien tiene que comprar su vuelo. Cada quien, amado hermano. Entonces, por eso el apóstol Pablo, a lo largo de las cartas, siempre tiene un momento en el cual él dice: examínense a sí mismos. Y este es el caso. El apóstol Pablo, luego de ver las cosas que se estaban dando en la iglesia en Corinto, tuvo que decirle: mire, examínense y vean si realmente están en la fe. Entonces, a la luz de esto que Pablo dijo y a la luz de Santiago, debemos de examinarnos si realmente tenemos una fe viva o tenemos una fe muerta. ¿Sí? Pero nosotros debemos de examinarlo. Y no es para que nosotros nos desanimemos, sino es para, como lo que dice el Espíritu a la iglesia en Apocalipsis: mira de dónde has caído y haz tus primeras obras. Levántate y haz las primeras obras. El Señor no nos manda a estar tirados, no nos manda a nosotros a estar postrados, derrotados. No. Justamente la palabra dice: el justo cae y el Señor lo levanta. Sí, es que yo sé que tú y yo somos carne. Yo sé que tú y yo hay momentos en los cuales ese viejo hombre que se suponía que tenía que haber sido ahogado en las aguas del bautismo regresa. Pero es ahí, amado hermano, donde necesitamos nosotros levantarnos y tomar fuerzas en Cristo e ir a cumplir con la misión. Amén. Poder nosotros, amados hermanos, encarnar a Cristo en nuestras vidas. Lo necesitamos demasiado. Hacer un autoexamen en nuestra vida. ¿Por qué es importante? ¿Por qué los pastores, los líderes y maestros no dejamos a la iglesia que haga lo que quiera con respecto a este mandato?
Porque este mandato es el corazón de la iglesia. La iglesia puede ofrendar, puede diezmar, la iglesia puede hacer algarabía, puede hacer eventos grandísimos, pero si no discipula, si no tiene discípulos, si no se multiplica fielmente guardando la sana doctrina, entonces eso es un club social, no una iglesia. Por eso es tan importante, amado hermano, porque cuando Cristo dice que Él viene por una iglesia que esté limpia, sin mancha, sin arruga y cosa semejante, esto también entra en la evaluación. Esto entra. Vamos a ser evaluados. En su momento el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte como un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, la conoce, la practica. Entonces debemos de presentarnos aprobados, no delante de los pastores, no delante de un hombre, porque el que está viendo si usted es aprobado o reprobado, ese es Cristo, ese es Dios. Él es el único, amado hermano, que aprueba o reprueba. Pero ¿cómo saber cuáles son los criterios de esa evaluación? Aquí la tenemos. Aquí la palabra me está mandando que sea hacedor y no solamente oidor. Aquí la palabra me está mandando que yo cumpla con la gran comisión: evangelizar, bautizar, discipular. Es lo que la palabra me está enseñando, que haga discípulos, personas en las cuales se vea reflejado Cristo mismo, así como Pablo en su momento lo dijo. Él no lo hacía con un sentido de superioridad. El apóstol Pablo no lo hacía con un sentido de orgullo o ego. No. El apóstol Pablo lo hacía justamente porque, así como una ventana que atraviesa la luz del sol de afuera hacia adentro del cuarto, así tiene que ser nuestra vida. Cristo tiene que ser mostrado a través de nosotros. Tenemos que ser transparentes. Y ahí viene la aplicación final, porque es importante pasar de oidores a hacedores y pasar a cumplir con la gran comisión, porque el discipulado bíblico exige que los creyentes tengan vidas transparentes. Es así. Los de doble ánimo, venga, dice la palabra, y pues se han limpiado por medio de ella misma, ¿no? Entonces, el discipulado bíblico va a demandar que nuestras vidas, amados hermanos, sean transparentes, sea la misma dentro como fuera, sea una vida que refleje realmente a nuestro Señor Jesucristo. Debemos demostrar esto, amados hermanos, para los demás. En su momento, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 2, él le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, lo que él había transmitido. El discipulado, ¿qué es? Transferencia de vida. ¿Cómo nosotros vamos a transferir una vida a alguien si nosotros no la vivimos? Necesitamos vivirla. Pero más allá de eso, amados hermanos, necesitamos ser transparentes. Transparentes con nosotros mismos, con el pueblo, con Dios principalmente, pero también con la sociedad. Necesitamos nosotros llevar esto a la práctica. Nosotros vemos, amados hermanos, cómo es de vital importancia el discipulado en el día de hoy. Una iglesia que no es discípulo, una iglesia que no se ha discipulado, que no ha aprendido a su maestro, va a ser como aquel hombre que construyó su casa sobre aquel cimiento que era un cimiento de arena, que cayó la casa, cayó. Si nosotros, amados hermanos, usted puede decidir, yo puedo decidir, ¿hago discípulo o no hago discípulo? ¿Hago que mi vida realmente sea una vida transparente? ¿Realmente busco yo ser hacedor de la palabra o no? El problema no es aquí, el problema no lo tiene con su pastor, el problema no lo tenemos con nuestros obispos. El problema lo vamos a tener aquel día que, así como vino la lluvia sobre estas casas y una permaneció firme y la otra cayó, en aquel día sucederá lo mismo. Entonces el Señor les dirá, como dice la palabra, Mateo 7, verso 21, que dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Entonces el Señor, adelantándonos al 23, dice que Él les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El que no es hacedor de la palabra es hacedor de maldad. No hay lugar medio. ¿Hacemos o no hacemos? ¿Somos o no somos? No es que más o menos. Entonces nosotros vemos acá cómo la palabra nos declara, amados hermanos, que también el hecho de poder llamar a Jesucristo Señor debe de ser reflejado a través de cumplir la voluntad del Padre. Porque entonces nosotros vemos cómo nuestras vidas serán juzgadas. Por supuesto que serán juzgadas. El juicio a los creyentes será hecho. Nuestras obras serán puestas a prueba. Pero por eso estamos hoy en el tiempo de la gracia, en el cual el Señor, con amor, con compasión y misericordia, viene y nos habla y nos enseña a que podamos nosotros convertirnos en verdaderos discípulos que pasan de lo teórico a lo práctico. Vivir el Evangelio, amados hermanos, en lo práctico es algo tan hermoso. Y justamente porque el discipulado es la verdadera prueba de una fe viva. Multiplíquese, hermano, multiplíquese. Cuando nosotros vemos la metodología de Pablo, estudiando las cartas de él, nosotros vemos que la metodología de Pablo nos enseña cómo la iglesia fue constituida como un centro de entrenamiento en el cual el discipulado se desarrollaba de manera mutua. Cuando Pablo le escribe a Tito, al pastor Tito, justamente él dice que las ancianas enseñan ¿a quiénes? A las mujeres jóvenes. Los ancianos a los hombres jóvenes. Entonces nosotros vemos cómo no es necesario, amado hermano, que usted vaya tan lejos, en su misma casa, en su misma congregación, en el lugar donde usted está. Usted tiene algo que enseñar, o tendría algo por lo menos que enseñar, a cómo ser una esposa virtuosa conforme a la palabra del Señor, a cómo ser una madre correcta que instruye a sus hijos en el Evangelio y que por ende tiene a sus hijos en sumisión. Los que son esposos a saber enseñar a los varones jóvenes cómo debemos nosotros de comportarnos como verdaderos hombres, que tienen el gobierno de su casa, que saben liderar sus matrimonios. El discipulado, amado hermano, va en un área tan amplia que nosotros no debemos ignorar. Debemos de transmitir este mensaje, debemos de buscar nosotros compartirlo. Pablo le dice a Timoteo: compártelo, dice, a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Esto tiene que continuar. ¿Qué legado estamos dejando en nuestras congregaciones? ¿No se ha puesto a pensar? Una iglesia que no se multiplica, una iglesia que no discipula, no tiene futuro. Porque cuando nosotros pasemos, hermano, ¿qué va a pasar? Cuando el Señor nos llame a la presencia, ¿qué va a hacer de la iglesia? ¿Va a desaparecer? ¿Sobre el cajón? No es posible. Jesucristo ascendió a los cielos, dejó a sus 12. Los 12 murieron y miren dónde estamos hoy. Amén. Porque la iglesia se multiplicó en aquel entonces, pero hoy la iglesia ha caído en un momento en que está estancada. Porque hemos pasado de la piedad a mera liturgia, a puros ritos. Ahora es el momento, amado hermano. Clamemos al Señor, reconozcamos, examinémonos. Si estamos haciendo el discipulado, si estamos haciendo misiones, entonces gloria a Dios por eso. Sigue en el camino. Pero si no lo estás haciendo, entonces empecemos a hacerlo. No necesitas pararte en una tarima para anunciar el Evangelio. Cuando vas caminando, cuando estás en el trabajo, cuando te sientas en la mesa a comer con tus hijos, ahí hacen misiones. Ahí tenemos nosotros, amados hermanos, un gran reto. Así que pidámosle al Señor dirección para nuestras vidas, para que pueda ayudarnos a que nosotros pasemos de oidores a hacedores y que nuestro amor por Él se muestre en obediencia en el cumplimiento de la gran comisión: evangelizar, pero también hacer discípulos. Incline su rostro. Eterno y soberano Dios, en esta hermosa mañana, Señor, hemos
estudiado, Señor, hemos leído, Padre, hemos, Señor, buscado, Señor, entender lo que tu palabra